Y vamos a continuar con la segunda parte de este pasaje que hemos estado tratando de los versículos del 14 al 29. Gracias, hermano. Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 9, versículos del 14 al 29. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana, casi tarde. Bien, cuando estuvimos hablando la semana pasada acerca de este pasaje, destacamos que Jesús había estado en el monte de la transfiguración ¿con quiénes? Con Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Con los tres discípulos que conformaban lo que era el entorno más cercano de Jesús. Alguna errata también en la expresión de decir que probablemente esto estaba a mediados del ministerio de Jesús, que me corrigieron en la semana hoy a aclarar eso, sino más bien al final del ministerio de Jesús. Pero destacábamos en ese momento, cuando hablábamos del tema, que indistintamente de si hubiese estado al principio, a mediados o al final del ministerio de Jesús, la acción con respecto a los discípulos y la relación que tenían ellos con lo que era su vida de oración, y el resultado probablemente iba a ser el mismo. Y mencionamos que al final, en el huerto del Getsemaní, al final del todo, ¿cuánto tiempo no pudieron velar con Jesús ellos? Ni siquiera una hora. Indistintamente, a todos nos cuesta, y mencionábamos la cita diciendo de Miguel Núñez, que hablaba al respecto de esto, si mal no recuerdo, en una predicación, que decía que ningún cristiano relativamente serio está contento, entre comillas, con su vida de oración o con la cantidad de tiempo que dedica a la oración. Y mencionábamos el caso de Daniel y el chiste aquel del joven de instituto que decía, yo superaba a Daniel porque oro 4 veces al día, pero era por el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Entonces eso no cuenta. Pero bueno, simplemente para intentar aclarar un poquito y corregir lo de la semana pasada. Se presenta este hombre con su hijo, con un muchacho. La edad exacta no la sabemos, quizás estaría rozando los 20 años, porque cuando en el versículo 21 se dice que le pasaba esto desde niño, entendemos que ya había pasado o sobrepasado la adolescencia. Vamos a decir que tenía entre 15 y 20 años probablemente este joven, el cual padecía de este trastorno, de este problema, entre comillas. Algunos libros hablan de una llamada epilepsia o lo que se llamaba antiguamente el gran mal, pero la Biblia es bastante clara al respecto de esto, que esta situación y esta condición estaba provocada
por un demonio que tenía dos características. ¿Cuáles eran? Que era un demonio ¿cómo? Sordo y mudo. Entonces dime, imagínate tú cómo hablas a un demonio y cómo te va a escuchar un demonio que es sordo y que es mudo. Y hablábamos ahí también y destacábamos de algunos, principalmente, es que no sé si llamar, no sé cómo llamarles, exorcistas modernos y engañadores, no sé cómo llamarles, algunos de estos señores. Y hay uno muy famoso que, entre comillas, para que se me entienda, digo, ha sido resucitado en los últimos 4 años, por ahí más o menos, 4 o 5 años, es lo que yo vengo escuchando, pero que en mi época era muy famoso. Un señor mayor puertorriqueño, que algunos de ustedes, bueno, algunos conocen un poquito más, y él decía que él hablaba con los demonios y que cuando se acercaba le decía, demonio, demonio, porque habla así un señor, ¿cómo te llamas? Y él le hablaba a los demonios. Un señor que decía mucho, alaba si puede, pero bueno, ya lo conocerá. Javier, si tiene duda, hable con Javier y con Costel, que tienen un máster ahora mismo en habilismo. Pero bueno, bueno, perdón, pero bueno, que hablaba con... Pero en los últimos años me ha llamado mucho la atención porque yo recuerdo que ese tema, después que falleció, no sé cuántos años ya tiene de fallecido, pero le han resucitado últimamente. Algunos modernos de esto de YouTube, no sé por qué. Pero bueno, sus intenciones tendrán para decir que han recogido el manto, como el de Elías, cosas así. La gente enseña y dice cosas muy extrañas. Pero recuerdan en el libro de los Hechos, los hijos de un tal Escébano, que eran llamados exorcistas ambulantes, que comenzaron a tratar de sacar demonios, entre comillas. Tenga usted cuidado, hermano o hermana, de andar por ahí sacando demonios, que eso no es así. Ni espíritus de vacas flacas, ni de vacas gordas, que me mandaron un vídeo. Yo digo, pero qué tantas cosas tan extrañas la gente, ¿qué es esto? Y a la gente, ya sea por morbo o por ignorancia, le gustan todas esas cosas. Son cosas muy extrañas, son cosas muy extrañas. Y hablábamos también que en el versículo 29 Jesús destaca que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Decíamos que en algunos textos antiguos la palabra ayuno no venía sino con oración, pero es obvio que el ayuno también es una de las disciplinas y ejercicios espirituales. No hablamos o no nos referimos aquí al ayuno de dieta, como William y yo, que hacemos constantemente dietas de pizza, dietas de bizcochos y eso, pero y de Coca-Cola, de las que tienen azúcar, esas yo no las bebo, eso ya por lo menos me guardo. Pero no nos referimos a ese tipo de cosas para intentar no mezclar conceptos, sino al ayuno con un propósito espiritual. Tristemente, algunos han tomado y medido estas cosas, digo literalmente, hablando de la oración y del ayuno y de los ejercicios espirituales, para decir que cuando yo hago o practico estos ejercicios espirituales en una medida concreta durante un tiempo concreto, entonces llego a tener como unos llamados superpoderes para sacar demonios, ver demonios, hablar con demonios, cosas así. Porque que Jesús lo dijo con oración y ayuno. Y he escuchado a algunos que dicen, no, ese género solo de demonios. Cuando hablamos aquí de género, por ejemplo, Hendrickson aclara y algún autor más, que hablando de género se habla de seres inmundos o espirituales o demonios en general. No quiere decir que ese género concreto. He visto algunos que intentan clasificar, como les he dicho, los demonios. Demonio tipo Legión, tipo Belcebú, Yo he visto unas cosas muy curiosas. Hay una imagen que representa lo que llaman clásicamente, principalmente por la iglesia tradicional, las llamados 7 pecados capitales, ¿recuerdan, no? Pero con un animal se representaba cada uno de estos pecados. El cerdo con la gula, por ejemplo, y decían el demonio de la gula, pues se representaba con el cerdo, el de la avaricia con el sapo, el de la lascivia o la lujuria con la cabra, el de la ira y tal con el león, cosas así muy, muy curiosas. No traje la imagen, la tengo por ahí guardada, pero como era me recordaba el tiempo de santería de allí, de mi sitio, de Cuba y de algún país, yo no soy de Cuba, pero bueno, hermana que es cubana, sabe, allí hay muchos santeros famosos cubanos, ¿no? Amén, hermana. Yo tampoco. Pero dominicanos hay muchos santeros también. Son diablos, son demonios.
ellos se visten de blanco, no le puede dar sol con Bueno. paraguas blanco, todo el tiempo. O chamanes bolivianos Ya que... son santos, ya pueden curar y ya. Bueno, aquí en España solían hace unos años atrás, no tantos años, ser muy famosos, los llamados santeros cubanos también. Hay de todo esto. Pero bueno, todos los espíritus inmundos, vamos a entrar en este detalle que ya aclaramos en su momento, hablando de lo que era las posesiones demoníacas y cómo se manifiestan hoy en día, ya eso lo hablamos, así que vaya a los vídeos posteriores, o bueno, anteriores en este caso, en los cuales hemos tratado el tema de los demonios, de las posesiones demoníacas y demás, y qué relación hay hoy en día con lo que son los demonios. Más que posesiones, influencias demoníacas, dentro y fuera de las iglesias. ¿Recuerdan el caso de Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Hay influencias demoníacas en todo, dentro y fuera de la iglesia, porque Satanás está ahí y está aquí. Decía un pastor que yo conozco que el primero que llegaba a la iglesia era Satanás. Dice, el primero que llegaba a la iglesia era Satanás. Y decía la mujer, claro, yo sabía por qué mi marido llegaba temprano. No, no era el marido. No, hablando de... Me tiran hasta el agua, madre mía. Pero que la gente dice cosas muy raras. Decían eso, oye, que sí, que no. Y recuerdo cuando niños que hacían ese chiste, ¿dónde prefieres dormir o pasar una noche? ¿En la iglesia o en el cementerio? Y dicen, no, en la iglesia no, porque están todos los espíritus ahí clamando por su vida. Cuando yo era pre-monaguillo para ser sacerdote. Así que ya saben, ya tienen un dato más mío. Pero nos decían cosas como esta. Gracias, hermano. Todos los géneros, hablando de géneros, toda influencia demoníaca en tu vida, en mi vida, simplemente enciende la tele y ve las noticias. Todo esto, con la palabra de Dios, la oración, los ejercicios espirituales, el ayuno, etcétera, 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 asistir a la iglesia, que es también un ejercicio espiritual, todo esto se corrige con lo que es practicar la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios. Esto para intentar dar sentido en el tiempo moderno nuestro, entre comillas, digo moderno, a lo que es este pasaje de este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y para intentar evitar que usted caiga en aquellas prácticas que andan por ahí diciendo que la hora poderosa, ¿cuál es la hora poderosa? La saben, ¿no? Las 3 de la mañana. Y así me mandó un hermanito un vídeo de un paisano que se apellida Harrigan, un apellido muy curioso para ser dominicano, pero bueno, hay gente que se pone nombres que parecen apellidos allí. Tengo bueno, no voy a decir el nombre, pero un familiar que tiene un apellido, un nombre que es un apellido americano. Entonces cuando van a los sitios del DNI dicen, uy, este es americano. Bueno, ahora ya es americano porque se fue, pero tiene un nombre que es un apellido americano, muy curioso. Pero dicen, si consigues hacer 40 días, 41 días de ayuno, y me dijeron por ahí que hay uno que rompió el récord y ha hecho 42 días de ayuno, entonces podrás tener poder espiritual. Tenga cuidado con estas cosas. Si lees la Biblia 4 veces, entonces vas a tener poder y palabra. No caiga en eso. Ahora, no es una excusa para usted dejar de orar, ni de ayunar, ni de leer la Biblia. Ojo con esto. Pero el yo hacer estas cosas o tomar en cuenta las prácticas de las disciplinas espirituales no es con el poder o con el propósito de yo conseguir poder espiritual. Que hoy en día el internet, al menos, porque no estamos, gracias a Dios, en contacto con esta gente, está lleno de esta gente que anda diciendo que tienen superpoderes espirituales y que antes pasaban prácticamente desapercibidos porque no había tanta exposición en las redes sociales como hoy. Y por eso, como le he mencionado anteriormente, han comenzado a resucitar, entre comillas, poderosos antiguos y pasados. Y le dan títulos póstumos de profetas, apóstoles, no sé qué, cosas así. Que no sé si ellos en su momento estarían de acuerdo con eso. Me da la sensación que alguno estaría encantado. Pero bueno, simplemente para aclarar esto. Usted tiene que leer la Biblia sin ninguna duda. Usted tiene que orar sin ninguna duda. Si es necesario ayunar, también. Si es necesario hacer algún tipo de práctica concreto, también. Venir a la iglesia también forma parte de las disciplinas y prácticas espirituales. ¿Eso te va a dar una gracia y un poder especial? No. Es que llevo ya 3 semanas asistiendo consecutivamente a la iglesia y el Señor no me ha respondido lo que yo le pedí.
¿Te suena eso? Pues deja de hacerlo, que no es así. Es que he leído la Biblia entera ya y la muchacha no me ha dicho que sí. No vas a leer la Biblia. Si estás leyendo la Biblia para eso, gracias a Dios que te ha dicho que no. Porque eres un maluco. Estás buscando otras cosas. Es que he orado. No, déjate de cosas. Bien, aclaramos esto también. El Padre, hablando en el versículo 15, perdón, antes del Padre, ¿qué disputabais con ellos, los discípulos, los 9 que se quedaron? Recuerdan, se fueron 3, se quedaron 9 allí y estaban disputando con los escribas. La multitud pues estaría allí expectante, viendo qué es lo que pasa. Vamos a ver, y mencionaba el ejemplo ahí de cuando yo discutía con algún paisano mío que era de otra orientación cristiana o evangélica. Y los impíos decían, ve, por eso mismo. Yo no creo, porque mira, esos son los cristianos y se matan y se están matando. Y que muchas veces, cuando somos más o menos nuevos creyentes, en ese primer amor, en ese fuego descontrolado, tipo Jacobo y Juan, quemamos a mucha gente. Tristemente. Yo me apunto también. Pero bueno, gracias a Dios ya un poco pasó esa época. La hemos pasado. Viene este hombre con su hijo enfermo, que tenía unos rasgos, más o menos los síntomas que tenía, similares a lo que es la epilepsia, y años en sufrimiento el padre con respecto a este hijo. No menciona a la madre, no sabemos por tanto, ni entraremos en conclusiones aquí de si la madre estaba o no estaba, si estaba viva o no, etcétera. Como en el caso de Jairo, vemos el caso de Jairo que también se preocupaba por la niña, y aquí vemos también lo que es el amor de padre, que muchas veces es tan descuidado y tan obviado que parece que los padres no aman a los hijos, porque muchas veces no pueden estar en un momento, en una circunstancia concreta, y ayer, por ejemplo, en la reunión de matrimonio se trataba ese tema, que a veces el padre pues se sacrificaba un tiempo extra para que la madre pudiera dedicarse a los hijos, y a veces eso no se valora de la misma manera. No se puede discutir que hay una conexión especial entre el hijo y la madre porque obviamente lo lleva en la tripa y está conectado por el cordón umbilical. No, eso no se puede discutir. Pero caer en la conclusión de que los padres en determinadas circunstancias, como he visto algunos por internet también a veces, que se quejan del padre, es que papá no estaba, y dice, hombre, es que papá tenía 2 trabajos para poder mantenerles a ustedes y por eso muchas veces no podía estar. Entonces, hijos, mi padre por lo menos me decía esto. Yo comencé a ver la sabiduría de mi padre cuando mis hijos comenzaron a crecer. Eso me decía mi padre. Digo porque me lo decía. Cuán sabio era mi padre. Pero eso ya lo dijo cuando estaba bastante avanzado. Mientras tanto, a él le parecía que su padre no tenía razón y que estaba un poquito fuera de tono. Esto para los hijos que van creciendo. A veces los padres toman decisiones que usted no entiende o no capta, y con el tiempo usted tendrá que admitir que su padre tenía razón. Muchas veces, otras veces no, ¿eh? Pero bueno, si tiene un padre creyente, de gloria a Dios, de que es muy probable que es así. Su hijo se iba secando. Él amaba a su hijo y no había ninguna duda de esto. Le trajo a los discípulos, a los que podían dar una solución, y él mismo tristemente dice, no pudieron. O sea, yo vine donde tenía que venir, yo hice lo que tenía que hacer, y aún así no resultó. Y yo creo que todos nos identificamos en esa circunstancia del padre, en la cual a veces, aunque sea por motivos correctos, hacemos lo que tenemos que hacer. Y no siempre sale como queremos o esperamos. Y eso es una probabilidad que hay también y que debemos tomar en cuenta en nuestros corazones, que el hacer lo correcto no me garantiza los resultados que yo espero. Y es ahí donde entra en funcionamiento la fe. Si el Señor no responde como yo quiero a mi petición, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi reacción? Me voy. Esa debería ser. Pero hay mucha gente dentro y fuera de las iglesias que cuando Dios no concede su petición, ¿qué hacen? Es que usted me dijo que echara aquí en la maceta el dinero, como he visto uno, y no creció, no sembró. Dice, eso es la frase famosa de aquel resucitado. Si tiene fe, sale, y si no tiene fe, pues no sale. Oiga, qué fácil. ¿Qué dice el Señor con respecto a esta generación? Versículo 19, oh generación incrédula, y añadíamos en Mateo, perversa, que añade también el escritor, incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, versículo 19, os he de soportar? Y veíamos que no solo se lo decía al padre,
del niño o del joven, sino también a la multitud, a los escribas y a quién más. Y a los mismos discípulos. ¿Qué se pasaron haciendo la noche los discípulos? ¿Usted se cree que se pasaron la noche orando? Mientras estaban en el monte de la transfiguración, estoy prácticamente seguro que no. Si no pudieron velar en ese momento una hora, y yo me identifico con los discípulos, oye, estamos reventados, no podíamos a dormir. Uf, por fin, ay, hoy vamos a descansar. Si no está el maestro, por lo menos nos dejarán tranquilos dormir hoy. Y probablemente habrán dormido a gusto. Pero bueno, Jesús no les reprocha solamente para criticarles y darle el palo, sino que a pesar de eso, como hemos mencionado en el versículo 19, ¿qué dice Jesús? Traédmelo. Traédmelo. Aún así, a pesar de la incredulidad y del corazón perverso nuestro, aún así, tráemelo. Vemos a Jesús recibiendo a este joven y a su padre. Y qué bendición que tengamos o que hayamos tenido a alguien que nos haya traído a Jesús. Espero que usted haya tenido a alguien así. Algunos de ustedes quizás han venido por mutuo propio, algunos que tienen ese testimonio. Yo puedo dar gracias a Dios que yo por curiosidad entré y yo fui directamente allí a la iglesia cuando conocí del Señor y me llamaba mucho la atención. Yo era un joven como Fabián así. Un poco más guapo, pero bueno, era así como... Gracias, hermano. Pero era, pero era muy inquieto. No, hombre, no. Hombre, si no me echo 2 flores yo, ya me dirás tú. Dice, si te echa flores porque está muerto. Dice que amén. Pero bueno, una broma y no lo vayan a malinterpretar. Pero algunos de nosotros o de otros han sido llevados por otros a Jesús, invitados, etc. Y es una bendición. El Padre trae al Hijo. Y ya entramos en el versículo 20. Hay un espíritu que tiene 2 características que hemos mencionado, y en este caso Fabián las ha clavado las 2, que era ¿qué? Sordo y mudo. Versículo 20, se lo trajeron y cuando el espíritu ¿qué? Vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Era sordo y mudo, versículo 25. Lo aclaramos. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Era mudo y sordo, pero no ciego. Si vemos en Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos ahí un momento. 1.20, Romanos 1.20. Si nosotros fuéramos de aquellos que clasificáramos los espíritus inmundos, los demonios, etcétera, diríamos que es uno de los espíritus más importantes de esta generación. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los impíos, que están endemoniados obviamente, pero no tienen excusa. Digo, están influenciados por el maligno, sin ninguna duda, muertos en sus delitos y pecados, y ellos, aún así, no tienen excusa, porque ven la misma creación de Dios. Ellos no tienen excusa, porque por medio de las cosas hechas, ya el testimonio de Dios ha sido dado. La ciencia, como decía uno en un libro, ha demostrado que Dios ya no existe. Y dice, hombre, mira qué tontería, si eso no se puede demostrar. Pero a veces en los discursos pseudocientíficos encontramos muchísimas afirmaciones que porque la dice Pepe o Juan, el doctor Pepe o el doctor Juan, mucha gente la cree sin comprobarla, tristemente. Pero ya los más serios dicen, bueno, al menos eso no se puede demostrar. Al menos eso no se puede demostrar.
Y ya algunos se van inclinando un poquito más a lo que es el diseño inteligente, porque obviamente las evidencias son abrumadoras de que alguien mayor, superior, más sabio que nosotros, tiene el control de este universo tan organizado. Un espíritu sordo, un espíritu mudo, pero no ciego. No hay ninguna excusa. En este caso, cuando el espíritu ve a Jesús, sacude con violencia al muchacho y le da un ataque más. De estos que menciona, con espumarajos, etcétera, etcétera. Y Jesús hace algo interesante con el padre y le hace una pregunta que se responde de una manera muy concreta, ¿no? ¿Cuánto tiempo, versículo 21, hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dice, desde niño. Y ahí por eso deducimos que lleva años sufriendo el hijo, sufriendo el padre, sufriendo los familiares en general, por esta circunstancia del muchacho. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cómo se preocupa Jesús por aquellos que acuden a él? ¿Cómo vemos esa ternura de Cristo, aún diciendo y sabiendo que este hombre dudaba realmente, dudaba de lo que Jesús pudiera hacer por él? Aún así, con amor y ternura le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Pregunta, ¿lo sabía Jesús? Sin ninguna duda. Esta pregunta se podía responder con un número, ¿no? Si hubiera sido un hombre más práctico como algunos de nosotros, hubiera dicho, hace 5 años. ¿Cuánto tiempo le pasa? Hace 10 años. Pero el padre no le da una respuesta tan corta. En la respuesta larga del padre, en la cual añade, versículo 22, más cosas, entendemos la alta aflicción y preocupación del padre por su hijo. Porque no solamente se limita a decir desde niño, sino que a más de esto, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchas veces, aparte de esto, yo sé que tú te preocupas, pero te lo digo, Jesús, para que te impliques todavía más. Y envié y compartí un vídeo con los jóvenes de un hermano, un apologeta muy conocido, creo que falleció ya hace poco, pero le decían, oye, ¿por qué tú sirves a un Dios? ¿Quiénes lo han visto el vídeo este? ¿Por qué tú sirves a un Dios que está en contra del conocimiento y de la sabiduría? Y me parece, y este hombre, este teólogo, le dio una respuesta prácticamente humillante, porque dijo, mira, no es por ofenderte, pero esa misma pregunta hizo una serpiente. Y ahí se vino abajo la sala. Porque la serpiente fue la misma pregunta que le hice a Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho qué? Y no, dice, esa misma pregunta estás a nivel de una serpiente por el suelo. Así lo dejó. Pero es así de cierto. El ladrón tiene un propósito muy claro. No viene sino para hurtar y matar y qué. Hablando también de Satanás. Y eso era lo que quería hacer con este muchacho, y no solamente con el muchacho, sino con el padre y con toda la familia. Y cuando escuchaba también otro mensaje acerca de esto, decían, ¿y por qué Dios permite esto en este muchacho desde niño? Oye, muchos de la multitud se estarían preguntando esto, porque algunos de la multitud tenían buenos propósitos para estar ahí, intentando ver y conocer a Jesús, otros estaban allí por curiosidad, y otros estaban simplemente apoyando a los escribas. Quizás los escribas le habían motivado a algunos de ellos, amedrentado a algunos de ellos, o hasta ofrecido alguna prebenda a algunos de ellos para que estuvieran allí haciendo el bulto. No había internet, para enterarte de los chismes en aquella época tenías que estar ahí también. Pero Jesús era muy popular, y siempre que estaba Jesús o los discípulos, si no te caía un milagro, te caían pan y peces. Decían, uff, vamos para allá. Imagínate, qué cosa más interesante. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús se preocupa por todo aquel
que acude a él. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No hay excusa para no venir. El llamado es a todos. No a algunos, sino a todos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la traducción de esta palabra ayúdanos, Hendrickson, por ejemplo, dice que es una combinación de dos palabras que significa grito y correr. Grito y correr al mismo tiempo. Son dos palabras que se utilizan uniéndolas y que significa ayúdanos. Y es un clamor que procede del corazón mismo del Padre de este muchacho. Los que tenemos hijos, los que hemos tenido hijos en una circunstancia concreta, que han estado enfermos, creo que nos identificamos de una manera muy clara con este hombre. Gracias a Dios, gracias damos a Dios que de los que estamos aquí no tenemos hijos con enfermedades crónicas ni con condiciones así prolongadas de salud que deterioran de una manera importante física, mental y emocionalmente a las personas, a cualquiera de nosotros. Pero este padre sí estaba seguro muy deteriorado en su corazón, al menos, en su mente, en su corazón, en sus emociones. Y emite un grito de socorro: ayúdanos. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Recuerdo en este caso, en cuanto a la palabra grito y socorro, de un jovencito muy pequeño que andaba corriendo por el barrio y chillando: auxilio, auxilio, ayuda, y va y se moviliza el barrio entero. El barrio entero se ha movilizado detrás del niño que anda corriendo por todo el barrio. Y cuando por fin lo cogen y le dicen: muchacho, ¿qué es lo que pasa? Están pensando que se está quemando la casa, que pasa algo, no sé qué. Y dice el muchacho: no, es que me anda persiguiendo una mariposa negra que da fiebre. ¿Dónde? Vale. Ese niño era yo. Pero bueno, eso hace... Ya he crecido, ya soy mayor, ya no me vuelve a pasar. No se asusten. Lo que pasa es que tengo, no vayan a pensar que voy a mandar un mensaje, sino que tengo aquí alguna foto para compartir de unos versículos, pero que los he tomado de otras versiones, porque aquí hay un pasaje, por ejemplo, que desglosaremos un poquito más adelante. Pero esa traducción del ayúdanos, de correr y dar gritos, la identifico con esa historia de ese muchacho buena gente, de niño, desde niño muy buena. Bien. En el versículo 23, ya el versículo 22, cuando lo analizamos a la luz del 23 y lo leemos en otras traducciones, comenzamos a entender un sentido diferente de este versículo, de forma tal que a mí al menos cuando lo leí, tratando con Jesús, parece casi un versículo ofensivo. Ahora lo explicaremos. Algunos de ustedes quizás han visto lo que es las fotos que enseñan del antes y después de las personas, principalmente de personas adictas a las drogas, por ejemplo. Seguro que lo habéis visto esto. Y aquí en el caso del muchacho veremos algo similar, no porque estuviera en drogas, sino por la situación y el milagro que Jesús obra en su vida. En el versículo 23 Jesús le dice: si puedes creer, al que cree que todo le es posible. He querido leer para vosotros algunas versiones diferentes a la Reina Valera de 1960, porque quizás esto nos ayuda a entender un poco más las palabras del Padre hacia Jesús, porque el Padre le dice a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre tenía una fe muy débil. No sé concretamente si la ineficacia de los discípulos hizo que la fe de este padre se debilitara. Y es probable que muchas veces nosotros, con nuestro mal testimonio, hagamos que la fe de algunos a nuestro alrededor, que tienen un corazón sincero, quizás se debilite también. Y por eso debemos ser muy cuidadosos en cómo andamos en Cristo. Debemos ser muy cuidadosos al respecto de esto, porque a nuestro alrededor, como decíamos, y menciona Hebreos, hay una multitud que hace ¿qué? Tenemos en derredor nuestro un gran nube de ¿qué? De testigos.
Los discípulos también. Y aparentemente no salieron muy bien parados. Versículo 23, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, él lo que le está diciendo a Jesús, mira, tus discípulos no valen para nada, ya yo no me fío ni de ti. Y yo creo que nosotros también muchas veces oramos diciendo, bueno, yo voy a orar, pero yo sé que, y he hablado con gente que me ha dicho, yo sé que Dios no lo va a hacer, pero voy a orar. Yo dije, no, déjalo, no ores, ya para qué. Y por mí no ores, ¿eh? Y por mí no ores tampoco. ¿Qué oración es esa? Dios habla hoy, por ejemplo, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Otra traducción. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Que si puedo? Dijo Jesús, cualquier cosa es posible si crees. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional también, Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. No digáis si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Y así en el resto de versiones, quizás leyéndolo de esta manera, no encontramos un tono tan plano como en nuestra versión, sino un tono también de reprimenda a esa generación incrédula que menciona el versículo 19. Porque el incrédulo no era solo el padre, sino la generación completa. Pero también usted y yo somos incrédulos, porque oramos y muchas veces no oramos con fe. En Santiago capítulo 1, ¿qué dice la Escritura? Vamos allí. Santiago capítulo 1. Versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Pero pida con qué. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, y la mujer también, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Hay un libro de un autor que se llama Brian Tracy, que alguno quizás le conocerá, si sigue cristiano el autor. Y el libro se titula Si crees, lo creas. Él era pastor. Yo no voy a entrar en los detalles, no voy a entrar en los detalles. Pero me llama la atención, creo que está en audiolibro también. Escúchelo si tiene tiempo. No, creo que no es muy largo el libro. Si mal, no es muy largo. Digo en audiolibro no es muy largo. Ahora no recuerdo exactamente cuánto dura, pero sí, tiene unas cuantas páginas ahí y tiene su interés. Léalo, pero él dice si cree, el título, si crees, lo creas. Y si mal no recuerdo, se atribuía también esta frase a Henry Ford, que si crees, lo creas, y que a partir de ahí desarrolló un motor espectacular con un grupo de ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, aunque a William no le gustaba el Ford que yo tenía, pero los Ford dicen que son muy buenos. Y bueno, dicen. En este aspecto de este pasaje no hay debate. La Biblia dice lo que dice. Si puedes creer, al que cree que, ahí no hay debate. Aquí, ¿qué es lo que hay? Falta de fe suya y mía. Eso es lo que hay ahí. No hay debate. Ahora bien, ¿quiere decir que porque yo tengo fe, Dios va a hacer todo lo que yo le diga? ¿Cuántas veces oró el apóstol Pablo para que le quitara el aguijón? ¿Se lo quitó Dios? ¿Usted tiene más fe que Pablo? Ni de broma, ni yo tampoco. O sea que la fe tampoco me garantiza que Dios va a hacer todo lo que yo le diga, porque a veces es que Dios es el genio de la lámpara. Pero cuando utilizan este versículo, aquellos héroes, entre comillas, de la moderna fe, te dicen, tienes que practicar estos ejercicios espirituales para que a través de la fe que te va a venir, todas las cosas te lluevan, entre comillas. Y a los únicos que les llueve la prosperidad, al final es a ellos solo. A ellos sí le funciona todo eso.
ellos tienen la fe auténtica. ¿No? Espero que eso no quede en la grabación. Bien, que lo capen allí en la grabación. Espero que eso lo quiten. Pero bueno, eso porque me lo decía un hermano también y tiene toda la razón. Si puedes creer, ojo con esto. Ojo con esto. Yo debo de seguir insistiendo en oración. ¿Hasta cuándo debo seguir insistiendo en mi oración? Hasta que Dios me dé una respuesta clara. Por ejemplo, conocí a un joven, no miren a nadie, pero aquí no ha pasado aquí. No es aquí, así que tranquilos que no es aquí en la iglesia. No es aquí en la iglesia, tranquilos. Pero este joven estaba orando por una chica. Y se acerca a mí y me dice, pastor, yo sigo orando por María. Voy a decir el nombre María. Ahora no vaya a buscar usted María en internet. Yo digo, por María. Bueno, bien, sigo orando por María, porque es que la Biblia dice que hay que ser constante en la oración, hermano. María. ¿Pero cuál María? Digo, ¿cuál? ¿La que se casó hace un mes? Sí, espérate, ¿cómo que la que se casó hace un mes? ¿Tú sigues orando por la que se casó hace un mes? Eso es una señal muy clara para que deje de orar, yo creo, ¿eh? Para ahí ya de orar. Es una señal muy clara para que no ores más por María. Ora por Juana o por cual... No, ya se supone que es una señal muy clara. Sí, pastor, pero es que no, no, ya, es que deje de orar. Yo creo que te lo han dicho muy claro. Por María no ores más. Ya no ores más. Ponte a orar por ti, por impío y delincuente. Lo mandé a orar por él. Eso sí, pues María, hombre, es una señal muy clara de que no tienes que orar por esa persona, por ejemplo. Hay un ejemplo moderno de fe, moderno entre comillas, porque esto es del año 1800, que es George Muller, por ejemplo. Supongo que muchos de ustedes conocen la historia de George Muller. Y cuando lees la biografía dices, wow, hay muchas historias de cómo venía a este sitio de los huérfanos, pan, la leche, la comida y cómo Dios iba proveyendo milagrosamente. Creo que hay una peli de dibujos animados también de él. Y es increíble cómo por fe vivía, se movía, sobrevivía. Él y todos los huérfanos que estaban a su cargo. Al que cree, todo le es posible. Yo estoy sujeto en mi oración a la santa, divina, perfecta y buena voluntad de Dios. Esa es una pregunta que también yo tengo que hacerme. Porque Señor, es que yo oré con fe. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero a pesar de eso, aún a veces nosotros pidiendo mal, fíjese, a veces Dios también nos da esas cosas que pedimos. ¿Le ha pasado a usted eso? Aún nosotros, dice, Señor, perdóname. Ojo, que al pueblo de Israel también se lo dio en alguna ocasión, pero luego de darle de acudir o darle la petición que él vino después, toma codornices ahora. Así que ojo, ojo, debemos ser muy prudentes al respecto de estas cosas, hermanos. De tomar versículos y decir, mira, el versículo poderoso. Cuidado con esto. Hay algunos otros versículos, por ejemplo, en Mateo 8:13 y Mateo capítulo 9, versículos 28 y 29, que nos dicen, por ejemplo, en el caso de los ciegos, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y habla el apóstol Pablo también acerca de cada uno conforme a la medida de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de... Y esto no de vosotros, pues es que... ¿Qué pidieron los discípulos? Señor, aumentanos ¿qué? Es lícito orar así. Es lícito orar así. Y el Padre, cuando está enfrente de Jesús, en la ley del último recurso, no sabemos si quizás él, como la mujer del sangrado, había gastado todo lo que tenía en médicos. Quizás sí. ¿Qué negaríamos nosotros? ¿O qué no haríamos por un hijo? ¿Qué no sacrificaríamos por un hijo? Lo que sea. Quizás en esa ley del último recurso también él había gastado todo. Señor, ayuda a mi incredulidad. En esa agonía ya de padre, le dice al Señor, ayuda a mi incredulidad, es que soy débil.
Yo creo que todos los que estamos aquí nos identificamos también con esa frágil fe que tenía este hombre. Y quizás las mismas circunstancias de ver el caso de los discípulos le había generado más duda e inseguridad también. Por eso la Escritura nos advierte, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Si pusiste tus ojos en un hombre, en una mujer, ¿qué te va a pasar? Tu fe va al suelo. Hasta los que nos paramos en el púlpito también metemos la pata, sí. Fíjate que nos equivocamos y hasta tenemos que rectificar cosas de las mismas que estudiamos y predicamos. O porque consultas una fuente o porque no la consultas adecuadamente también. Por muchos motivos. O sea, usted tiene que estar muy pendiente de Jesús. Porque sus ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Qué pasa con Pedro? Quita la vista de Cristo y abajo. Probablemente el padre dice, es que no veo a Jesús aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues me decepciono, me hundo. Ayuda a mi incredulidad. Y esa debe ser una oración también nuestra cuando nos presentamos delante de Dios. Ayuda mi incredulidad. Inmediatamente, el padre del muchacho clama y, por ejemplo, Hendrickson destaca dos aspectos concretos aquí en el libro que estamos estudiando con respecto a esta declaración de fe del padre. Siendo una fe imperfecta, débil, asediada por temores y dudas, en esta traducción que tenemos de la Biblia destaca dos cosas. Una de ellas es una profesión sincera de fe, cuando dice creo, y la segunda, una intensa y conmovedora petición, ayuda mi incredulidad. O sea, también sigue constantemente ayudándome cada instante, cada día de mi vida, de modo que pueda vencer mi incredulidad. Cada día que nos levantamos tenemos una batalla contra nuestra propia incredulidad. Y escuchaba a un autor que decía también que el mayor enemigo de nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Tengo que levantarme cada día con el reto de creer más a Dios, de creer más en Dios, de avanzar más en la fe. Y quien más me lo impide soy yo mismo. Vemos aquí cómo confiesa a Cristo este hombre diciendo, creo, pero ayúdame. Esto no va de fuerzas, esto no va de fuertes, esto no va de listos, esto no va de capaces. Creo y ayúdame. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. ¿Lo hizo quizás por precaución Jesús con respecto a la multitud? Podría ser. ¿Por qué? Fíjate que cuando salían los espíritus inmundos, en el caso de Legión, ¿qué pidieron? Si vamos al libro de Lucas, el capítulo 11, por ejemplo, Lucas 11, versículos 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por ¿dónde? Por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, hablando de una persona, de un cuerpo, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. He escuchado con respecto a esto algunos predicadores que dicen que cuando una persona viene y se acerca, entre comillas, a Cristo, a la iglesia, a las cosas de Dios, y luego se descarría, si antes no fumaba, ahora fuma. Si antes no bebía, ahora bebe. Si antes no olía, como me decían de un presidente por ahí, que ahora huele cosas. Si antes no hacía una cosa mala, ahora hace 2 y 3 peores. He escuchado eso. Lo he visto en algunas personas también, que salen de las iglesias y se vuelven como locos. Una cosa increíble. Pero estos espíritus inmundos que salen tienen la intención de no quedarse. ¿Qué les rogaban? No nos mandes donde les rogaban.
No nos mandes al abismo. Lugares secos allí. Jesús, no, por favor. No sé cómo. Es un lugar, vamos, terrible. Se acerca la multitud a ver si el Espíritu quiere ir a alguna de esta gente. Quizás por precaución. Ellos mismos por curiosidad. También cuando caía con el ataque, podía golpear a las personas, obviamente. Por allí, por mi sitio, hay un refrán que dice que no hay una persona que tenga más fuerza que un enfermo mental. No sé si por vuestros sitios se dice eso. Se utiliza una palabra despectiva para decir enfermo mental, pero ya os lo imagináis. Jesús, seguimos, versículo 25, le ordena a este espíritu sordo y mudo, fíjate cómo le habla y le oye. Yo te mando, sal de él, y no solamente que salgas, es que no entres más. No entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió del muchacho y quedó el muchacho como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Mira, se lo ha cargado Jesús. Ya sabía yo. Una mala praxis de Jesús. Ha matado al muchacho ya. Para eso lo habrán traído. Me imagino yo las críticas. ¿Se recuerdan cómo se burlaban cuando la niña, Jesús dijo, no está muerta, sino que... Dije, se burlaban de él. Mira este. Oye lo que dice este. ¿Por qué le seguís? Pero Jesús, tomándole de la mano al muchacho, le enderezó y se levantó. Boquitas tapadas todos. El muchacho no está muerto. Por la acción de Cristo, ahora es que realmente el muchacho va a vivir. Y cuando hemos tratado el libro de Efesios en estos días, vemos que Él nos dio vida realmente a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que tenía este muchacho se podía llamar vida. Es que dice que no, mira, esto no es vida, Jesús. Esto no es vida. Ni lo que tiene el muchacho, ni lo que tenemos nosotros que estamos alrededor de él. Ese muchacho, vivo entre comillas, era un muerto más. Y es que se está secando. No podemos hacer nada con él. Y hay muchos que hoy en día están vivos, entre comillas, en el mundo y creen que lo que están viviendo o haciendo se puede llamar vida. Y eso no es vida, es simplemente muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Y esto lo he escuchado yo aún refiriéndose a mí mismo. ¿Que se ha hecho qué? Evangélico. Lo hemos perdido a ese. Esto para los jóvenes, ¿eh? Vais a escuchar esto con relativa frecuencia. Cuando os acercáis a Cristo, algunos aún de vuestros propios familiares les van a descalificar y a dar por muertos o perdidos. Esos viven metidos en las iglesias. Madre mía, esa gente, lo has perdido a tu hijo. Ya ese no. Aquí en España le llamarían curilla, llaman en España. Curas pequeños, pero bueno. Mentira. Parece que estás muerto, pero ahora es que realmente vas a vivir en Cristo. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Por tanto, las cosas viejas que, y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero si tú crees que estás vivo sin Cristo, lo que tú tienes no es realmente vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Si quieres realmente vida, ven a Cristo. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa en este día tan especial. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado vida juntamente con Cristo y por tu gracia nos has salvado. Gracias por esta vida que podemos disfrutar ahora, en la cual el pecado no tiene el poder de enseñorearse sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la carne, ya no estamos muertos en delitos y en pecados, sino que tú nos has dado vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das. Y te pedimos también por los que están muertos hoy. Solo tú puedes hablar sus corazones. Solo tú puedes hacerles pasar de muerte a vida. Pedimos que tu Santo Espíritu también les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan darse cuenta y reconocer, Señor, que tú abras sus ojos
porque eso a lo que ellos llaman vida es simplemente un camino de muerte. En el nombre de Jesús.